Un feliz sábado, que Dios esté dándoles muchas bendiciones en esta preciosa oportunidad y en este tiempo tan especial de Santo Sábado. Increíble. Hace 13 sábados atrás iniciamos esta aventura de crecimiento espiritual en el área de la mayordomía. Y mírennos ahora, estamos llegando a la última lección de este diplomado. Si tú has perseverado hasta el final, te felicito y a la vez te animo a compartir este conocimiento juntamente con tus hermanos en Cristo y con otros que necesitan, por supuesto, conocer lo que tú has aprendido en esta lección y en estas lecciones anteriores del diplomado. Así es que me alegra muchísimo poder contribuir con tu crecimiento espiritual. Nuevamente estoy muy agradecido con todos aquellos que me han externado de cuánta bendición ha sido esta enseñanza de la mayordomía cristiana. Bueno, este ha sido el primer diplomado virtual en mayordomía cristiana para la iglesia. Claro, este que su servidor dirige es para el oriente de El Salvador. Y pues decirte que durante estos años que vienen por delante, tendremos cada año un diplomado virtual. Así que el segundo diplomado virtual lo recibiremos en el año 2021, si el Señor así lo permite, si el Señor así lo quiere. Hoy por hoy, Dios te bendiga, feliz sábado, bienvenido al diplomado virtual y a la última lección que corresponde para este sábado. Así que te invito a finalizarlo. No te quedes en la lección 11, termina la 12 y termina esta también, la número 13, porque de esa manera, al tú finalizar, estarás recibiendo tu diploma virtual y el reconocimiento, por supuesto, de que tú ahora eres una persona con un conocimiento muy amplio y especializado en mayordomía cristiana. Que Dios te bendiga. ¿Me acompañas a orar para iniciar la lección final? Querido Padre, gracias te damos porque podemos a través de este medio llegar hasta muchos rincones. Gracias, Padre, por la Asociación Oriental y el privilegio que nos da de servirle y de aprender de la mayordomía cristiana como las Sagradas Escrituras nos la enseña y como nuestra iglesia la está implementando y la ha desarrollado. Queremos orar por todos y cada uno de los que participamos de este diplomado, por aquellos que quizás es primera vez que escuchan esta capacitación, pero Padre, que sea y siga siendo de gran bendición. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos en la lección 13 y está bajo el título Actuando localmente, pensando globalmente. Actuamos en la iglesia local, pensando en la iglesia mundial, por supuesto. Así es como se titula la lección para esta oportunidad. Quiero decirte en primer lugar que el Señor Jesucristo es presentado por Pablo y bueno, casi por todos los autores de las Sagradas Escrituras como el ejemplo a seguir. Y en el área de la mayordomía cristiana, indudablemente, bueno, en todas las áreas y también en el área de la mayordomía cristiana, Jesús hace el ejemplo. Leamos este texto de Filipenses capítulo 2 y versículo número 5 al 8. Dice la palabra de nuestro Dios: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, humillándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te das cuenta? Ese texto de la palabra de Dios está allí para recordarnos el ejemplo maravilloso que Jesús es para nosotros, para todos los mayordomos que queremos ser fieles mayordomos de Dios, porque podemos ser mayordomos y salir siervos malos y salir siendo malos mayordomos, por supuesto. Tú conoces, tú sabes que el destino del siervo malo, el destino del mal mayordomo, no es un destino agradable que ni tú ni yo queremos para nosotros mismos. Por eso nos esforzamos porque el Espíritu Santo dirija nuestras vidas, por obedecer la dirección del Espíritu Santo, las indicaciones de su santa palabra, porque queremos ser mayordomos
fieles, ¿correcto? Y por eso entonces, si así lo queremos hacer, si así nosotros queremos lograrlo, pues entonces necesitamos, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos entonces seguir el ejemplo y el modelo que es Cristo Jesús, ¿sí? Que es Cristo Jesús. Entonces, en esta oportunidad tenemos el gozo y la alegría. Solo déjame arreglar esto. Está jugando una mala pasada, pero no te preocupes, ahí está arreglado ya. Muy bien. Entonces, el ejemplo es Cristo Jesús. Ese texto nos recuerda que Él es el modelo, Él es el ejemplo. Y nosotros como fieles mayordomos tenemos que seguirlo. Ejemplo de qué es Cristo Jesús, según lo que indica toda la palabra de Dios, pero especialmente en este texto del apóstol Pablo. Bueno, Él es el ejemplo en las acciones que van a motivarnos, que van a provocarnos que vayamos en la misma dirección que fue nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es el ejemplo? Dice la palabra de Dios, se despojó a sí mismo, aunque era Dios, aunque era semejante a Dios, de la misma naturaleza de Dios, en la misma condición de Dios. Dice que no fue cosa a lo que Él se aferró, sino que se humilló. Así es que se despojó a sí mismo, fue voluntario, ¿sí? Y se humilló a sí mismo. De esa manera nosotros vemos acá cómo Cristo Jesús muestra generosidad y abnegación, cosas que en la vida cristiana y en la vida y ejemplo, un modelo de Cristo, no conocieron límites. Cristo fue generoso, dio de su tiempo hasta altas horas de la noche y desde muy temprano del día. Dio de los dones y talentos que del Espíritu Santo le capacitaban para bendecir a todos. Su muerte no fue escasa, no fue mezquina, no fue por un grupo, por un pueblo único, una nación, quiero decir, sino que fue por todo el mundo. ¿Recuerdas el texto que extraemos, uno de los textos más conocidos de la Sagrada Escritura, extraemos de la conversación con Cristo y Nicodemo? ¿Sí? Y entre esa experiencia, Cristo también se registra en San Juan 3:16 el gran texto de la generosidad del amor divino. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado a su Hijo unigénito. Dios ha dado. ¿Qué dio? No dio cosa poca, dio lo mejor. Ese es el ejemplo del Padre, el ejemplo de Cristo que se vacía a sí mismo, que se humilla a sí mismo, y es el ejemplo de todo mayordomo de hoy. Hemos de aprender de Cristo, ¿no es cierto? ¿Tú estás de acuerdo conmigo que el modelo y el ejemplo a seguir es Cristo Jesús? Entonces, el ejemplo de Cristo Jesús es vaciarse a sí mismo, despojarse a sí mismo, humillarse a sí mismo, dar de él para beneficio de toda la humanidad y del universo entero. De igual manera el Padre se da lo que tiene, lo da por la humanidad porque la ama. Ese es un ejemplo de generosidad y abnegación. Y esos ejemplos son los motores, esas acciones de la divinidad, esas acciones de la deidad, esas acciones de Dios son el motor, el modelo que impulsa a todo buen mayordomo a ser cual Cristo, a ser cual el Padre, de ser generoso. Ser generoso no es un asunto que yo quiero hacerlo solo por hacerlo. Tiene que venir de Dios, nace de Dios, porque lo veo a Él que hace por mí. Una respuesta de amor es que yo respondo a su amor, con amor, a su generosidad, con generosidad. ¿Por qué debe ser generoso el mayordomo? Porque está imitando a su Señor, porque está imitando al Padre, porque está imitando a Cristo mismo, que son un ejemplo de generosidad, como la Biblia lo expresa. Pero ahí mismo, en San Juan capítulo 3 y versículo 16, aunque también se muestra la generosidad de Dios, se muestra el campo de acción de la generosidad de Dios. Dice,
para que todo aquel que en él crea, para que todo aquel que en él crea, así dice la Sagrada Escritura. Mira cuán amplio es, él está pensando en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Él no está pensando únicamente en Israel. Bendijo a Israel para que Israel alcanzara ¿a quiénes? A todas las naciones. Pero el pensamiento de Dios no es solo Israel, es toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ahí se ve reflejado entonces nuevamente el título de la lección. Actuamos localmente pensando en el mundo entero. Ponemos nuestros dones ahora, ponemos nuestros recursos ahora, ponemos nuestros talentos ahora, ponemos nuestro tiempo ahora, acá donde nosotros estamos en nuestra esfera de acción, pero pensando que esto va a tener un impacto, ¿sí?, en el mundo entero. Lo que hacemos aquí y lo que hacemos ahora es como, como aquella piedra o objeto que cae en las aguas tranquilas de la laguna, del lago, que si tú te fijas, cuando cae allí, por pequeño que sea, donde cae, comienza a ser una onda expansiva. Aunque cayó en un punto determinado, pero el movimiento que provoca el que eso haya caído allí se expande hasta que llega a la orilla. Por eso es la manera en que Cristo actúa. Actuó al venir a Israel, a nacer de la Virgen en Belén, pero su efecto de su venida allí ha alcanzado todos los rincones de la tierra. Y allí mismo Cristo en Mateo capítulo 18, versículo 18 al 20, allí mismo dio una orden cuando él ascendía, pero la dio en aquel lugar, pero esa orden era para alcanzar el globo terráqueo, globalmente el mundo entero. Aunque se da en un lugar, pero tiene alcances y fines globales, ¿sí? Así es que nosotros somos parte de una congregación local. Ejercemos nuestra mayordomía en un ambiente de iglesia local, pero los efectos que tiene de que nosotros seamos fieles mayordomos allí donde estamos, en la iglesia local donde estemos, por lejana que sea, por pequeña que sea, por débil que parezca, tiene un efecto poderoso a lo largo de todo el mundo. Lo que nosotros hacemos en la iglesia local tiene un efecto, cuando lo hacemos en orden, decentemente, apoyando la obra, tiene un efecto de un alcance inmenso. Querido hermano, querida hermana, permanecer activamente como mayordomos en una iglesia local y no seguir el modelo y el ejemplo de Cristo puede también volverse un peligro. Porque si no seguimos las indicaciones de Cristo y el ejemplo de Cristo, caeríamos entonces en un egoísmo local. Cuando un mayordomo se centra solo en sí mismo, no está siguiendo el modelo de Cristo, porque no se está despojando de sí mismo. Cristo se despojó a sí mismo, ¿sí? También se humilló a sí mismo para alcanzar a otros, a multitudes. Para que la obra del Señor llegara a El Salvador, hubieron quienes tuvieron que seguir el modelo de Cristo, despojarse, humillarse y no pensar solo en el país al cual ellos pertenecían, sino que muchos de ellos con sus talentos vinieron por acá, otros con sus recursos proveyeron para que otros vinieran hasta acá. Y así sucesivamente. Y ahora El Salvador es parte de lo que la obra de Dios por medio de fieles mayordomos ha alcanzado globalmente. Así es que ahora tú y yo hemos llegado a un tiempo en el cual pertenecemos a una iglesia local, pero la obra no se ha terminado. La misión sigue siendo la misma, alcanzar naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y quiero decirte, querido hermano, que perteneces a una iglesia local, falta mucho y se necesita de que tú y yo sigamos el ejemplo del Señor Jesús. Estamos en una iglesia local, pero para bendecir a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
A algunos Dios nos llevará a otros países, a otras regiones, y seremos los instrumentos de Dios para que allí la fe, la aceptación del mensaje del Evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles sea escuchado por medio nuestro. Otros no llegarán hasta allá, personal y físicamente, pero con su apoyo financiero llegarán, porque ellos hacen posible con su fidelidad que la obra de Dios mande a alguien, lleve a alguien, provea los recursos para ese alguien, y almas que no te conocen, quizás nunca los conocerás tú acá, sino que las conocerás en el reino de los cielos, hayan sido alcanzadas, porque actuamos localmente, pero pensamos en el mundo entero, globalmente. Así que ese amor del Señor, ¿verdad?, se mira ampliamente. Por ejemplo, cuando Dios escogió a Abraham, lo sacó de su lugar para que fueran benditas por medio de Abraham. ¿Quiénes? ¿Solo su familia? No, para que fueran benditas, dice la palabra de Dios en Génesis 12:3, para que fuera una bendición para todas las familias de la tierra. Un hombre de un X lugar, tomado para una misión global, él ejecuta su fe en el Todopoderoso y por donde va, hace lo mejor como un buen mayordomo, y miren ahora, se puede decir que somos hijos de Abraham por la fe, porque el mismo Señor Jesús dijo que los hijos de Abraham no son solamente aquellos que lo son de la carne, sino los que son a través de la fe. Así es que, queridos hermanos, tenemos que evitar caer en un egoísmo local y ser generosos localmente, como Cristo lo ha sido, para poder alcanzar el globo terráqueo, para poder alcanzar naciones, tribus, lenguas y pueblos. Actuamos aquí en la iglesia local generosamente y impactamos el mundo entero. Isaías también nos habla de que hemos de alcanzar el mundo entero. Ensancha tu territorio. Cristo ensanchó el territorio, porque aunque el enemigo quería ensanchar el territorio y hacerse el dueño de este planeta, él vino desde el cielo, ¿sí? Y vino a la tierra para poner su terreno, que este es territorio del Eterno. Así que en el ministerio de Jesús nosotros podemos encontrar muchos pasajes de los cuales trató él de compartir la visión misionera más allá de la comodidad local. Cristo pudo haberse quedado en Jerusalén, pero fue a Samaria, ¿te recuerdas? Pero no solo fue a Samaria, sino que también fue a Tiro, a Sidón. Y él lo hizo de esa forma porque su misión, como dice San Juan 3:16, que para que todo aquel que en él crea, no importa si está en Samaria, en Tiro, en Sidón, en Betania, en donde sea. Y nosotros debemos de seguir ese ejemplo que está allí en las Sagradas Escrituras. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una forma de promover el alcance mundial, el alcance global de las almas, ganarlas para Cristo por medio de un plan generoso local. Por ejemplo, toda iglesia local puede participar en el movimiento misionero mundial de ganancia de almas por medio del plan que, por ejemplo, las escuelas sabáticas vienen promoviendo desde su nacimiento. La escuela sabática no es mi departamento, pero en la iglesia adventista el departamento de escuela sabática es una bendición. Ha formado a niños en grandes conocimientos. Creo que si tú perteneciste de pequeño a la escuela sabática, tienes lindos recuerdos cuando tú cantabas coritos misioneros. También como ahí en la misma escuelita se enseña que podemos traer a Cristo nuestras monedas, y esas monedas se convertirán en recursos que alcanzarán a otras personas en otras partes del mundo. Y eso lo enseña la escuela sabática. Bueno, de hecho, la escuela sabática también, no solamente en las clases de niños, hace una labor
de indicarle a los niños que pueden ser mayordomos, a los jóvenes que pueden ser buenos mayordomos, apoyando localmente para alcanzar la obra mundial, para poder llevar la obra a nivel mundial, sino que también los adultos tenemos oportunidad de participar localmente, pero pensando en alcanzar el mundo. Desde acá donde vivimos, alcanzar por medio del movimiento misionero mundial el mundo entero. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, fíjense que hay un plan de la escuela sabática de apoyar la misión mundial, no solo la misión local, sino la misión mundial. ¿Cómo funciona este plan de la Iglesia Adventista en la escuela sabática para apoyar la obra a nivel mundial, el evangelismo a nivel mundial? Porque no quiero decir que mientras estamos apoyando el evangelismo mundial, también estamos evangelizando localmente, pero hacemos lo nuestro acá, pero no dejamos de pensar en almas en otras partes, con otros idiomas, con otras culturas, pero que deben ser alcanzadas para honra y gloria del Todopoderoso. ¿Cómo se promueve este plan? Bueno, la escuela sabática entonces tiene sistemáticamente programadas algunas ofrendas mundiales, algunas ofrendas de apoyo a la misión mundial. Así sería la forma correcta de decir. Ofrendas de apoyo a la misión mundial. La escuela sabática es el momento y el lugar para poder proveer esos apoyos mundiales, que van directamente para la obra mundial, ¿sí? Que es un apoyo directo para que se predique el evangelio mundialmente. Entonces, la escuela sabática tiene, por ejemplo, la promoción de la ofrenda del 13º sábado. Nosotros constantemente leemos el Nuevo Horizonte y allí viene los testimonios, los relatos de cómo han sido de bendición las ofrendas que en la iglesia local dimos, pero que están siendo de bendición 2, 3 años adelante en una parte que ni tan siquiera conocemos. Déjame explicarte un momentito cómo funciona esto. Fíjate que en la iglesia adventista está dividida en regiones. De hecho, 13 grandes regiones son las que hay a nivel mundial. La iglesia adventista está presente en lo que como iglesia nos hemos organizado regionalmente. Hemos dividido los territorios. ¿Por qué los hemos dividido como tal? Bueno, a veces lo hemos dividido por el asunto de los idiomas, que es una de las bastante determinantes. Por ejemplo, si tú te fijas en el continente americano, tenemos 3 divisiones. De Estados Unidos para allá, para arriba, para el norte, geográficamente, se habla el idioma inglés. También hay regiones que se habla francés y se habla ahora también se habla el español, pero el español no era propio de allá, sino que ha sido resultado de que los que hablamos español emigramos y nos hemos ido para allá. Ahora español se habla mucho, pero realmente en un principio era el inglés. Entonces, para que esa región funcionara y se entendiera, entonces tenemos una división que le llamamos la división norteamericana, que incluye los países que te acabo de mencionar, Estados Unidos y Canadá. Pero luego, cuando nosotros bajamos en latitud, de México en adelante hasta Colombia y todo el Caribe, lo tenemos como otra región, la cual es la división a la cual nosotros pertenecemos. Le llamamos división interamericana. Incluye México, pasa toda Centroamérica, llega hasta Colombia y Venezuela y se va por todas las islas del Caribe. Y esa es otra región. Aquí todos en general hablamos español, muchos países es el español. Hay algunas regiones de inglés,
y algo otras de francés. Pero es un bien entendido, podemos desarrollarnos en este ambiente. De Brasil hacia abajo, Perú y todos los demás, hasta Argentina, hasta la Patagonia, es la región o la división sudamericana. Pero, aunque yo te he dividido el continente americano en 3 grandes regiones, a nivel mundial, allá Europa, Asia, Medio Oriente, África, todos esos, al final en todo el mundo tenemos 13 regiones diferentes. Y mira lo que sucede. Cada quinquenio, ¿sí? Cada 5 años, se están reuniendo de todas las iglesias adventistas mundiales que están en cada país la ofrenda del 13º sábado. Cada trimestre es lo correcto, no cada quinquenio, sino cada trimestre. Cada trimestre se están reuniendo las ofrendas de todas las iglesias, las ofrendas del 13º sábado de todas las iglesias del mundo, y cuando se ha reunido, se llega al final del trimestre y se envían los fondos y se reúne, se sabe cuánto es, entonces se comienzan a ejecutar proyectos en una región específica, en una división específica. Todo el mundo colabora cada trimestre con una región diferente, Es decir, damos nuestra ofrenda de 13º sábado en la iglesia local, pero al final del trimestre estamos ayudando en otra parte del mundo para que ya sea se establezcan planes misioneros, o ya sea que se establezcan instituciones como universidades, hospitales, sanatorios, centros de alcance, tantas cosas que ayudarán en aquella región específica en ese trimestre para que otros sean alcanzados por esos medios. Entonces muchas veces, bueno, cada 13 trimestres nos toca a nosotros la división interamericana. Y así vamos. Todos apoyamos y cada 13 trimestres vienen con nosotros, cada 13 trimestres van con Norteamérica, cada 13 trimestres van con África, y así sucesivamente. Damos localmente, apoyamos localmente, pero estamos brindando generosamente para la obra mundial a través de la ofrenda de 13º sábado. Una ofrenda que yo he tenido la experiencia que a medida ha venido transcurriendo el tiempo, las escuelas sabáticas no han hecho énfasis en que esa es una manera en que como mayordomos actuamos localmente y pensamos globalmente. Es decir, que quizás sea el resultado de que nuevas generaciones hayan tomado la administración del departamento de escuela sabática y no tengan ese conocimiento o no tengan ese fundamento, o cuando se les llama a capacitación como directiva de escuela sabática quizás no asisten y continúan haciendo las escuelas sabáticas como normalmente han creído que es. Es decir, la nueva directiva de escuela sabática le copia lo que vio que hizo la administración del año anterior y esta la anterior, y alguien en algún momento decidió no promover la ofrenda misionera del 13º sábado, y ahora en muchas iglesias hablar de ofrenda del 13º sábado es nuevo, es novedoso, es tan novedoso que es hasta inaceptado. Pero la iglesia adventista históricamente actúa localmente, pero piensa globalmente. Históricamente ha apoyado el movimiento misionero mundial a través de la ofrenda del 13º sábado. Si tú perteneces a una directiva de escuela sabática, tú que estás en este diplomado virtual, debieras ir con tu directiva y sugerirles que se retome, que se hagan planes. Eso es otra cosa, que a veces la directiva de escuela sabática no se reúne y no planifica. No es mi departamento, pero te animo a que promuevas la ofrenda del 13º sábado. Es parte de la oportunidad que le damos a la membresía de la iglesia de practicar
la generosidad que Dios, que Cristo mismo actuó. Después de todo, Él nos dijo, te dejo aquí, pero quiero que alcances el mundo. Entonces nosotros estamos en el oriente del Salvador, pero no debemos olvidar que la misión es alcanzar el mundo entero. Y una manera de hacerlo es a través de este plan, proyecto de ofrendas misioneras mundiales que se promueven y se practican a través de cada escuela sabática local. Si tú eres tal vez un director de escuela sabática y no entiendes el concepto de ofrendas misioneras mundiales que la escuela sabática debe promover, pregúntale a tu pastor, pregúntale a tu anciano de iglesia, busca el manual de la escuela sabática y tú te vas a enterar y te vas a dar cuenta la bendición que es de ayudar a la congregación a seguir el ejemplo de Cristo y no caer en un egoísmo local. Ofrenda del 13º sábado, una manera de de actuar localmente pensando alcanzar el mundo entero. Hay otras ofrendas que son promovidas también, como son las ofrendas regulares de la escuela sabática. Entonces tú y yo, como he dicho en este diplomado, y lo dije también en la lección anterior, la número 12, ¿cuándo diezmamos? La pregunta es, ¿cuándo debemos diezmar? Cuando tenemos ingresos, debemos diezmar. Ya sea un ingreso de una ganancia porque soy un comerciante, ya sea de ingresos de remesas, ayudas, regalo que alguien nos da en materia económica, debemos diezmar. Ya sea en el salario que me pagan porque soy un empleado. Bueno, cuando recibo un ingreso, debo diezmar. Pero la pregunta ahora es, ¿cuándo debo ofrendar? Bueno, lo he dicho, todo el tiempo. ¿Por qué motivo y por qué razón? Mira, si tú estás escuchando este mensaje por primera vez, entonces te perdiste de algo muy especial en las lecciones pasadas. ¿Por qué debemos ofrendar siempre? Lo dijimos desde la lección número 3. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, no debemos cometer el sacrilegio, el pecado de restarle la gloria a Dios. Ni los paganos, ni los idólatras se atrevían a hacer cosas semejantes, porque cuando ellos se presentaban, traían ofrendas a su Dios, a su ídolo. ¿Por qué? Porque es que presentarnos delante de Dios no puede ser con las manos vacías, porque lo queremos agradar. Y cuando nos presentamos con las manos vacías, sencillamente estamos diciendo, no hay nada que tengo que agradecerle a este Dios. No hay algo que haga que merezca que yo le traiga algo. Le restamos la gloria al Señor. Entonces, ¿cuándo debemos diezmar? Cuando recibimos ingresos. ¿Cuándo debemos ofrendar? Todo el tiempo. La escuela sabática por eso impulsa las ofrendas regulares con objetivos de la obra misionera mundial. También impulsa la ofrenda del 13º sábado, que es una ofrenda muy especial. Yo recuerdo que en las clasecitas de niño nos daban una alcancita al principio del trimestre, para que allí nosotros, según pudiésemos, generosamente fuésemos echando, y en el último sábado del trimestre llevábamos aquella ofrenda a la iglesia. Y todo esto era para apoyar. Pero ¿sabes cuál es el error ahora? Que como esto no se está haciendo en muchas congregaciones, ¿sí? Entonces cuando los que ahora son niños lleguen a ser adultos, no tendrán motivos, no tendrán convicción, no tendrán hábito para apoyar la obra mundial. Y entonces estarán siendo mayordomos que practican el egoísmo local y no la generosidad mundial. Porque debemos pensar en todo el mundo. Esa es la misión, es lo que Dios nos ha dejado. Entonces, la escuela sabática debe impulsar el apoyo a la obra global, a la obra mundial. En la estructura de nuestra iglesia, la escuela sabática es un departamento clave para los mayordomos de Dios, para practicar la generosidad como el cielo la ha practicado en el plan de salvación. Nos da la oportunidad de dar ofrendas regulares,
nos da la oportunidad de dar ofrendas de 13º sábado. También yo imagino que tú has escuchado hablar de la ofrenda de cumpleaños. Déjame decirte algo. Muchos, cuando cumplimos años, ¿sí? Cuando cumplimos un año más, es un día muy alegre, un día muy especial, un día tan feliz que lo queremos compartir con otros. Y otras veces lo hacemos. Invitamos a nuestro cumpleaños, al tío, a la amiga, pero para invitarlo a nuestra casa, muchas veces también hacemos un gasto para que el que venga a mi cumpleaños se sienta alegre conmigo. Arreglo mi casa, la barro, la adorno, compro una comidita, un pancito, un pastel, y claro, todo eso cuesta dinero, ¿cierto? Incluso a veces tengo la alegría de decirle, mira, para que recuerdes que viniste a mi cumpleaños y le comparto algo. Y entonces, y también, además de eso, muchas veces nuestros amigos nos quieren tanto que nos regalan algo a nosotros. Y terminó el cumpleaños, la pasamos bien, la pasamos feliz. Fuimos a casa, tengo que esperar el próximo año para ver cómo mejoró el cumpleaños anterior y tener más amigos. Pero ¿sabes algo? Nos olvidamos de quién hizo posible que llegáramos a ese año más de vida. Teóricamente, nosotros decimos, qué bueno que Diosito ha sido tan bueno conmigo que me ha dado un año más. Pero yo te pregunto, ¿y tú le diste algo al Señor en agradecimiento por ese año más? Una de las prácticas tan lindas y tan bonitas es la ofrenda de cumpleaños, que se puede celebrar de muchas maneras la ofrenda de cumpleaños. Puedes tú, por ejemplo, es un ejemplo, puede ser de otras maneras, pero puedes tú, por ejemplo, si tu condición económica lo permite, puedes tú, por ejemplo, dar 10 centavos por cada año de vida. Quiere decir que si tú cumples 50 años, 10 centavos por cada año, vendrían a ser más o menos $5, ¿cierto? Una ofrenda de cumpleaños. Si tú pues dices, oh no, yo no quiero ofender a Dios dándole tan poquito y tú quieres dar $1 por año o otra cantidad que tú quieras, pues esa es tu decisión según tu capacidad, pero nunca dejar de ser agradecido. Nunca ponerte a hacer un gasto de cumpleaños de más o menos $300 y al Señor no le regalas nada. Bueno, ¿qué le vas a regalar? Más bien debes ofrendarle. No le ofrendas nada. ¿No te parece ilógico e incorrecto? Y más incorrecto es que tú no te gusta celebrar los cumpleaños, tú no eres de esa clase de persona, entonces tú no invitas a nadie ni haces nada. Ok, está bien. Te gusta la tranquilidad, te gusta la privacidad, te gusta disfrutar tu cumpleaños tú mismo, con tu familia. Pero con Dios siempre debes ser agradecido, porque aunque tú no lo celebres con las demás personas, como otras personas lo hacen, tú sí cumpliste un año. Dios sí te dio la vida. Entonces, ¿dónde está tu agradecimiento? ¿Ves? Y la escuela sabática nos ayuda a justamente, ¿cómo se hacía antes en la escuela sabática? La escuela sabática al principio de año se averiguaba la fecha de cumpleaños de todos y hasta del que se iba agregando. Entonces, la misma escuela sabática preparaba un pastelito para compartir con todo un sábado del mes. Podría ser el primer sábado del mes o el sábado final del mes. Y en ese mes entonces se invitaba a todos los que habían cumplido años ese día a que pasaran al frente, se agradecía a Dios y también ellos llevaban su ofrenda de cumpleaños. ¿Te das cuenta cuántas cosas hemos dejado de hacer? ¿Cuántas cosas ya no se miran? Si en tu iglesia se mira lo que estoy diciendo yo, dale gracias a Dios, porque estás en una iglesia que entiende el principio de Cristo que es dar. Bueno, de hecho hay un ciclo. Dar, recibir. Dar, recibir. ¿Cuándo damos? Cuando hemos recibido. Recibimos, damos, recibimos, damos, damos, recibimos, damos, recibimos. Es un círculo. Y es así. Entonces, mis queridos hermanos, la ofrenda maravillosa del fondo de inversión. Otra oportunidad que nos da la escuela sabática. Un departamento, una secretaría, una sección de la escuela sabática que muchos no la comprenden. Como pastor te puedo dar a entender que cuando estamos, por ejemplo, en el tiempo de nombramientos, ¿sí? Cuando estamos, por ejemplo, en el tiempo de nombramientos, se busca
que el departamento cuente con un equipo, con una directiva sólida, bonita, que apoye, que desarrolle a plenitud el departamento. Muchas veces el recurso humano no lo está, o la disposición no lo está, o los conocimientos no lo están, pero siempre tenemos una directiva. Pero hay un privilegio, una responsabilidad en la escuela sabática que se llama el secretario del fondo de inversión. En manuales de iglesia anteriores se le llamaba el director del fondo de inversión, pero ya sea secretario o director del fondo de inversión, pero es una responsabilidad delante de Dios. Pero cuando lo estamos buscando en las comisiones de nombramiento, la gente pregunta, ¿y eso de qué se trata? Ah, tú que has pertenecido a comisiones de nombramiento con tu pastor, sabes que así es. La gente pregunta, ¿y eso de qué se trata? Primero, hay que explicar de qué se trata porque hay un desconocimiento de qué hace el secretario del fondo de inversión. Y segundo, que cuando se va a buscar a alguien para que ocupe ese privilegio y promueva la ofrenda del fondo de inversión, pues cuesta encontrar quienes lo practiquen, porque no lo conocen, por consiguiente no lo practican. Y año con año se repite esa misma situación. Pero déjame explicarte, el fondo de inversión es una ofrenda misionera mundial promovida por las escuelas sabáticas en cada iglesia local. Hay un sábado en el mes en el cual se invita a los participantes del fondo de inversión de poder entrar en sociedad con Dios. ¿Cómo podría yo ejecutar el fondo de inversión en mi vida? Bueno, si siento el deseo, si tengo en mi corazón el deseo de apoyar la obra mundial, no participar del egoísmo local donde solo yo y solo mi iglesia, sino la obra mundial. Si yo siento ese deseo, entonces yo puedo ser un socio con Dios y ser practicante del fondo de inversión. Cuando yo digo quiero dar esta ofrenda de fondo de inversión es porque yo he tomado un tiempo con mi Dios y le he dicho, Señor, tengo proyectos en mi vida. Podría ser la salud, podría ser el estudio, podría ser el trabajo o negocio, podría ser mis relaciones personales, un proyecto que me interese, que yo quiero mejorar y ser bendecido en esa área. Entonces yo le digo, Señor, yo necesito que esto funcione. Y como yo no lo puedo hacer solo, voy a ser socio contigo. Voy a apoyar la obra misionera mundial con una ofrenda todos los meses. Pero para eso yo quiero que tú me bendigas. Y si tú me bendices, yo voy a apoyar la obra mundial, el evangelismo mundial, trayéndote una ofrenda mensual. Es mi compromiso contigo. Bendíceme tú y yo te doy a ti. Ayúdame con mi proyecto. Por este proyecto que yo tengo contigo, yo voy a invertir en tu obra, voy a invertir en el evangelio, pero tú me vas a bendecir mi negocio, tú me vas a bendecir mi empleo, tú me vas a bendecir mis relaciones personales, tú me vas a bendecir mi estudio. Entonces yo hago un compromiso con él. Puedes poner a tus hijos en el fondo de inversión. Señor, mira, mis hijos me han salido tan enfermitos que estoy gastando constantemente. Y bueno, se enriquecen los doctores, los laboratorios, y yo no veo ni uno de mis hijos sufren. Yo voy a hacer un trato contigo. Tú eres el médico de médicos. Mi Dios sana a mis hijos. Y yo te daré una ofrenda. En vez de dársela al doctor y a los laboratorios en medicina, que no es poquito lo que se gasta con los niños o con los ancianos, yo voy a darte una ofrenda. Fíjate que eso es un negocio muy bonito. ¿Por qué? Cada vez que tú vas al médico privado, si es que así lo haces, tú gastas entre 15 y 25 dólares. Y tú le dices, Señor, yo quiero hacer un trato contigo. Voy a darte una ofrenda de 10 dólares mensuales. Ni siquiera lo de la consulta. Y el Señor te da salud, le da salud a tus hijos, te cuida en tu trabajo, te cuida en tu empleo, tú ganas más. ¿No crees que es buen negocio invertir en la obra de Dios, en el evangelio? Entonces, amado hermano, es dar de lo que hemos recibido. Y cuando damos de lo que hemos recibido se vuelve un ciclo.
Yo doy y recibo, doy y recibo, doy y recibo, recibo y doy, porque eso también es. Doy, espero recibir. Ajá. Pero cuando recibo, a veces no doy. Allí no está bien. Allí no está bien. Porque no se trata de dar para recibir, sino que se trata de ser honesto, fiel y dar con gozo y alegría, como el apóstol Pablo nos ha dicho. ¿Por qué doy? Sencillamente porque recibí. Aunque no vuelva a recibir, pero como a Dios le interesa que yo dé, ¿verdad? Él me va a dar. Él me va a hacer recibir. Porque Dios le está interesando que yo desarrolle un espíritu de generosidad. ¿Y cómo voy a tener un espíritu de generosidad si Dios no me da? Hermanos, Dios es fiel. Él te va a dar, pero Él quiere que tú recibas. Y te va a dar porque Él quiere que tú recibas. Es Él el que quiere darte. Es Él el que está interesado en recibir. En que tú recibas. Así que estas ofrendas que la escuela sabática promueve, 13º sábado, ofrenda regular, ofrenda de cumpleaños, ofrenda de fondo de inversión, y podría mencionarte otras más, porque por ejemplo está también la ofrenda de las primicias, otra cosa que a la gente se le olvida y que es bíblico, queridos hermanos, es bíblico, la ofrenda de las primicias. Dios me da los primeros frutos. Dios me da mi primer bestia, animal, ganado. Y me hago el desentendido. Oh, toda vida es de Dios. Y hay que ofrendar. Así es que actuamos en nuestra iglesia local siendo fieles e impactamos al mundo entero con los recursos. ¿Por qué? Porque de esa manera la iglesia obtiene el financiamiento que se requiere para enviar personas a partes donde tú nunca vas a ir. Y tú no puedes ser egoísta pensando, yo voy a llegar a mi colonia, a las colonias de mi alrededor. Pero sé que tú estás aquí no para salvar tu colonia y tu alrededor. Estamos para trabajar para que se salven ellos. Pero no debemos olvidar que la misión que Cristo nos dejó y el ejemplo que Cristo nos dejó es a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es muy natural, yo entiendo. Primeramente, que pensemos en las necesidades que tenemos en el ámbito local antes que el cumplimiento de la obra mundial. Pero el ejemplo que recibimos de Cristo no es un egoísmo local. Hay a veces congregaciones que se molestan cuando se les habla de ofrendas. Ofrendas que no se quedan en la iglesia local. Y entonces comienzan a generar un pensamiento egoísta. Ni nosotros tenemos, ya vamos a tener para dar. Por eso es que no tienes, por la forma en que estás pensando. Yo no tengo, por eso, ¿qué voy a andar dando? Nunca tendrás. Y el problema es que cuando tú piensas por la iglesia, cuando tú piensas por otros, entonces tú condenas a otros a no recibir. Porque estás sembrando un egoísmo local. Colaboremos con la obra mundial porque Dios quiere que alcancemos el mundo. Apoyemos localmente, pero alcancemos el mundo. Salvémonos nosotros. No por nuestros méritos, sino que cuando digo salvémonos nosotros es hagamos nuestra entrega a Cristo, vayamos a Él, o sea, trabajemos y cuidemos de nuestra salvación con temor y temblor, pero no solo por nuestra salvación con temor y temblor, sino por la salvación de los que nos rodean y de los que están más allá de nuestro alcance, pero que con tus ofrendas la iglesia puede enviar a alguien para alcanzarlo y tú escuchar noticias de conversión. Gracias a Dios y al apoyo que tú pones en las ofrendas misioneras mundiales. Mi querido hermano, nunca caigas en el egoísmo local. Los recursos de la iglesia facilitan el cumplimiento de la gran comisión en todo el mundo, pero a fin de cuentas sabemos muy bien que nunca serán suficientes. Así que cuando tú des, también ten en cuenta que lo que damos no es suficiente. Hay una gran batalla que hay que ganar. Porque yo me fijo que nosotros, queridos hermanos, somos muy honestos y muy fieles
con los diezmos y ofrendas. Con los diezmos. Con los diezmos. Mira, fíjate que cada pastor lleva como dijimos en la lección pasada, ¿verdad? Un análisis de las finanzas de cada iglesia local y el pastor mira los participantes y los no participantes. Nos entristece que un gran número son no participantes. De una congregación de 30 miembros, 8 o 9 son los participantes. El resto son no participantes. Pero de los 8 participantes, también nosotros nos damos cuenta que muchos de ellos solo diezman. Y recuerda, los diezmos son trasladados en un 100% al alfolí, que es la asociación. Pero las ofrendas no las dan. La iglesia local se encuentra en grandes problemas cuando los miembros nos acostumbramos únicamente a diezmar y no proveemos para los gastos locales. Tenemos que apoyar, tenemos que ofrendar también. Proponte en tu corazón ofrendar también. ¿Y cómo lo podríamos lograr? Es bien fácil. Dios te va a bendecir. Cuando tú tengas ingresos, diezma. Pero cuando tú vayas a la presencia del Señor, siempre ofrenda. No pienses que tienes que llevar una cartera llena cada vez que vas a la iglesia. No, pero siempre lleva una ofrenda. Que mira, que por poco que te parezca a ti, Dios, cuando tú das lo que tienes, lo toma como la ofrenda de aquella viuda, que lo dio todo para Dios. Haz tú lo mismo. Ve al Señor. Cuando tengas que diezmar, diezma. Cuando tengas que ofrendar, hazlo. ¿Cuándo lo vas a hacer? Siempre. ¿Por qué? Porque cuando vamos ante Dios, no debemos presentarnos delante de Él con las manos vacías. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Me siento muy contento de haber estado semana tras semana contigo, aprendiendo, creciendo y compartiendo estos conocimientos. Deseo que hoy que llegamos al final de este diplomado virtual, de este primer diplomado virtual en mayordomía, sobre la iglesia, sus finanzas y la misión, tú te sientas tan satisfecho como yo, de que ahora conocemos cómo hemos de actuar en nuestra mayordomía. Y ahora también podemos ser agentes de bendición al llevar estos conocimientos a otros, que por cierto te digo, lo ignoran. Te felicito por haber llegado hasta el final. Prepárate, porque pronto estarás siendo graduado de este diplomado. Que Dios te bendiga. Se despide de ti, tu amigo y hermano, el pastor Jairo Gaitán. Que Dios esté contigo y con tu familia como fiel mayordomo, para que entremos por las mansiones celestiales. Feliz sábado para ti.